Sí, buenas noches, gracias por la presentación. Muy buenas noches a todos los presentes y darles la bienvenida a la clase introductoria de este curso bastante interesante respecto al ISAGE, ¿no? Un trabajo de alto riesgo muy común en el área de construcción, en el área minera, en el área metalmecánica, ¿no? Donde eh, cuando hablamos de izajes, pues hablamos de una carga suspendida, ¿no? Y cuando hablamos de una carga suspendida, tenemos que hablar de dos aspectos muy importantes, la parte de gestión y la parte de cálculo, ¿no? Entonces, este curso está dedicado netamente, ¿no? A ver la parte de gestión, pero también la parte de cálculo, ¿no? A realizar cálculos. Entonces, voy a presentar el sílabus, ¿no? Del curso. A ver, ya, ¿no? Bueno, el curso de gestión y cálculo de izajes en el sector construcción, ¿no? En la primera etapa, la primera sesión, vamos a ver conceptos generales y normativas legales que rigen dentro del sector construcción, ¿no? Nosotros sabemos que dentro del sector construcción nos rige como norma técnica la G050, que es parte de las 66 normativas que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones. Eso es a nivel técnico, ¿no? A nivel normativo, a nivel legal, a nivel reglamentario, pues tenemos el Decreto Supremo la 011/2019, ¿no? Y aparte, pues tenemos las normativas internacionales, ¿no? Que específicamente para izajes, pues es el ASME, ¿no? Los códigos ASME, ¿ya? En la segunda sesión vamos a ver la inspección técnica de equipos y elementos de izaje, ¿no? Por ejemplo, en muchos códigos de la normativa ASME me dan los criterios de inspección y los criterios de rechazo cuando encuentro alguna anomalía dentro de alguna inspección de algún elemento de izaje, ¿no? Sea grillete, sea eslinga, sea gancho, ¿no? Entonces tenemos que conocer por qué, porque si nosotros, muchos de nosotros, cuando somos especialistas, ¿no? En seguridad y más aún en obras públicas, estamos más aún en la supervisión y queremos rechazar, ¿no? U observar cualquier elemento, pues tiene que haber un sustento legal de por medio, ¿no? Entonces, justamente acá vamos a ver, porque en obras de construcción veo bastante cuando me supervisan, ¿no? Simplemente los ingenieros, pues, hacen un juicio de valor y rechazan cuando no tienen un sustento técnico, legal, que respalde, ¿no? Ya, entonces, siempre hay que conocer qué normativa nos va a respaldar si nosotros vamos a observar algo, ¿no? Entonces, porque en las obras públicas, si vamos a observar, se tiene que mandar una carta, ¿no? Una carta bajo un sustento. Entonces, eso hay que tener bastante en consideración. Entonces, en este curso vamos a ver los criterios legales, ¿no? Normativos respecto a las inspecciones. En la sesión 3 vamos a ver el plan de izaje, qué componentes, qué ítems debe tener un plan de izaje y qué documentos de gestión tenemos que considerar cuando vamos a realizar trabajos en izaje, ¿ya? En la sesión 4 vamos a calcular el cálculo del peso de una carga, ¿no? Y esto es muy importante para el cálculo, ¿no? Lo primero que nosotros debemos conocer es cuánto pesa mi carga, ¿no? Entonces, eso vamos a realizar en la sesión 4. En la sesión 5 vamos a realizar el cálculo del centro de gravedad. Nosotros, antes de iniciar una carga, pues sabemos que el gancho de una grúa tiene que coincidir con el centro de gravedad de una carga. ¿Con qué finalidad? Para que esta carga pues suba lo más horizontal posible, pues si no se esté inclinando, ¿no? Porque si nosotros realizamos un izaje inclinado, ¿no?
la carga se va a llevar solamente un lado y nosotros nos ponemos a pensar, esa slinga que está cargando la mayor carga, ¿no? Por la parte más inclinada, resiste esa slinga, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, o a veces los operadores, ¿no? Pásame una slinga, pero realmente calculamos si esa slinga va a soportar la tensión que va a ser sometido, ¿no? Entonces, todo empieza del centro de gravedad y vamos a ver acá dos cálculos, ¿no? Inclusive tres, ¿no? Primero, el cálculo de volúmenes homogéneos, el cálculo de volúmenes heterogéneos, ¿no? Cuando es, por ejemplo, ¿cómo voy a calcular una carga? Pues nosotros sabemos que no todas las cargas son una figura geométrica conocida, ¿no? Un cubo, ¿no? Un cuadrado, ¿no? Un paralelepípedo, que es fácil sacar un centro de gravedad, pero si, por ejemplo, tengo una forma irregular, ¿cómo voy a sacar la carga? ¿No? Entonces, esa consideración debemos tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo por ahí una carga de diferentes pesos específicos? ¿Cómo calculo, no? Entonces acá vamos a ver el cálculo de centro de gravedad mediante el método de las áreas, mediante el método de volúmenes, y por ahí vamos a ver un poco de integrales, ¿no? Que muchos de nosotros hicimos en la universidad, un poco sobre el cálculo, pues, integral, ¿no? En la sesión 6 pues vamos a ver el cálculo de tensión de slingas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que vamos a ver es cálculo cuando tengo dos ramificaciones, ¿no? Que forman un ángulo. Vamos a ver cálculo de las líneas cuando están de manera vertical. Vamos a ver cálculo de tensión de líneas de tres, de cuatro ramificaciones. Por ejemplo, ¿no? Tengo tres ramificaciones cuando forma un ángulo, que es el cálculo un poco más extenso, no complicado, pero es el más extenso. O cuando tengo cuatro, por ejemplo, aplicamos la fórmula. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver en la sesión 6. En la sesión 7, en la sesión 6 vamos a interpretar la tabla de cargas de una slinga, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a calcular la tensión de slinga, hay que aplicarle un factor de seguridad, ¿no? Que por lo general esto no está en ninguna normativa, pero para ser un poco conservador, lo que se aplica es 1.5, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Si tengo, eh, saco por ejemplo, no, uno, ya, me sale una tonelada, lo multiplico factor 1.5, ¿cuánto va a ser mi nueva tensión? 1.5. Entonces, yo tengo que buscar en mi tabla de carga, ¿no? Una resistencia mayor a lo que me ofrece el cálculo. Ahora, muchas veces este factor de seguridad, si no quiero ser conservador, pues no lo aplico y de frente, ¿no? Con el cálculo de trabajo que me sale. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esos criterios, ¿ya? Y en la sesión 7 pues vamos a ver el cálculo del porcentaje de trabajo que ejerce una grúa, ¿no? Nosotros por normativas internacionales, específicamente OSHA, ¿no? Me indica que el porcentaje de trabajo no debe exceder al 75%. ¿Qué quiere decir? Que el peso, por ejemplo, ¿no? El peso de la carga externa, por ejemplo, entre la capacidad de la grúa, y para calcular la capacidad de la grúa, pues tenemos que ver ábacos, ¿no? Tenemos que ver el cuadro de cargas. Esta división no tiene que ser mayor al 75%. Si esto supera el 75%, pues se considera un izaje crítico, con riesgo de volcadura, ¿no? Entonces, justamente cuando hago en la parte del denominador la, la carga, ¿no? La carga externa, pues acá justamente vemos el peso de la carga como tal, vemos el peso de grilletes, el peso de la slinga y todo otro peso que no está contemplado dentro del, de la grúa. Entonces, esta división tiene que ser menor al 75%, ¿no? Entonces, justamente la interpretación del ábaco, la interpretación de la tabla de carga de una grúa, pues vamos a ver en la sesión 7. Entonces, son 7 sesiones que vamos
a realizar en este curso, yo los invito a participar, ¿no? Porque cálculos como tal no se dicta mucho, ¿no? Más es el tema de gestión, cómo inspeccionar, ¿no? Qué instrumentos de gestión, que ya lo sabemos muchos de nosotros, pero a veces, y veo bastante la deficiencia en las obras de construcción, es que a veces cuando si nosotros estamos en el área de la supervisión, ¿no? Y solicitamos una memoria de cálculo y el contratista nos envía su memoria de cálculo, a veces nosotros no sabemos interpretar o no sabemos calcular, ¿no? Igual, cuando estamos en la parte del contratista, pues a veces esperamos, ¿no? Que el ingeniero estructural haga estos cálculos y a veces los ingenieros estructurales no entienden mucho de este punto. Entonces, es importante llevar cursos de cálculo de izaje, ¿no? Que las normativas internacionales, pues, me lo exigen. Entonces, este es un curso 50%, podemos decir 40% gestión y 60% cálculos, ¿no? Y dentro de los cálculos, pues vamos a recorrer temas de física, temas de estática, ¿no? De mecánica de materiales, ¿no? Que muchos lo hemos llevado en la universidad, pero a eso ahora vamos a aplicar en el campo de la seguridad, en el campo de prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, ya este curso venimos dictando con el Club de Ingenieros hace 2 años y a veces muchos estudiantes dicen, no, no sabía que la mecánica de materiales lo, se utilizaba en la seguridad, ¿no? Muchos dicen, no pensábamos que se hacía cálculos de física, de estática. Entonces, justamente para nosotros poder interpretar la normativa tenemos que hacer previamente los cálculos, ¿no? Entonces, este es el temario que se está proponiendo, ¿no? Para este curso, ¿ya? Entonces, por ahí creo que tengo una consulta, hoy hice una clase introductoria, ¿no? A ver, dice, ¿no? Los cálculos de los izajes críticos se hacen por parte de un ingeniero rigger certificado. A ver, no necesariamente tiene que ser el rigger, ¿no? Puede ser alguien que tenga conocimiento. Por ejemplo, si nos vamos en el apartado 14, ¿no? Me indica que todo sistema de protección colectiva debe tener una memoria de cálculo, ¿no? Debe tener un plan de instalación y estos deben ser validados o refrendados por un ingeniero civil colegiado, ¿no? Entonces puede ser por un ingeniero civil, ¿no? Pero que tenga conocimientos de cálculo, que tenga algún conocimiento, eh, porque inclusive en OSHA te dice que los cálculos tienen que ser por un profesional acreditado, ¿no? Cuando me hablan acreditado, pues puede ser un ingeniero que lleve un curso, ¿no? Que tenga conocimientos de ingeniería estructural, que tenga conocimientos de seguridad, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi persona, pues tengo especialización de ingeniería estructural, ¿no? Dicto cursos de ingeniería estructural y también, pues, tengo una maestría de seguridad. Entonces, esos certificados pueden avalarse como una persona que puede realizar cálculo, ¿no? Entonces, que me digan, pues, alguien, no, que tiene que ser certificado por OSHA para que haga el cálculo, no en ninguna parte me indica eso de la normativa, solamente dice personal acreditado, ¿no? Ujú. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Bueno, dice, ¿no? Dice, ¿cuántos tipos de líneas? Y, ya, eso lo vamos a realizar cuando hagamos elementos de izaje de acuerdo a la normativa, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de inspección? Por ejemplo, para las líneas de cadena, para las líneas sintéticas, ¿no? Para todos los tipos de slingas y los criterios. ¿Ya? Inclusive vamos a ver el factor de diseño de cada una de ellas, porque, ¿no? Por ejemplo, la slinga de cable acerado tiene un factor de diseño diferente, ¿no? Por ejemplo, la de fibra sintética, y este tiene diferente a lo que es de cadena, ¿no? Entonces, vamos a ver los criterios y los tipos de acuerdo al ASME, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Un poco a ver, viendo criterios básicos, ¿no? Criterios básicos, ¿no? Entonces, dentro de la normativa legal, y hay un punto muy importante, ¿no? Hace unos meses dictábamos este curso y muchos indicaban, ¿no? ¿Por qué ingeniero mm, nos está enseñando normativa internacional si nosotros en la normativa peruana, en la norma G050, no nos dice, ¿no? De que tenemos que aplicar
normativa internacional, solamente nos basamos en la normativa peruana y, ¿no? Y eso es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y hay que tener en consideración algo, que en el artículo 19 de la ley 29.783 hay un punto en donde indica que toda empresa está en la obligación de implementar un sistema de gestión con las normativas nacionales vigentes e internacionales. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, para el sector construcción o para el sector minero, que es el Decreto Supremo 024, nuestra normativa pues no es tan completa, ¿no? Entonces tenemos que referenciarnos a normativas internacionales y una de las más completas en ISAGES es el código ASME, ¿no? Con el código B30, todo lo que es la categoría B30 está relacionado netamente a ISAGES, ¿no? Por ejemplo, el ASME B30.9 me habla mucho sobre slingas, acá justamente lo que decía su compañero, ¿no? Tipos de slingas, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Los factores de diseño, los factores también, ¿no? Por ejemplo, el ángulo de ahorcamiento que disminuye el factor de resistencia, la fuerza nominal que debe tener una slinga, ¿no? Y justamente esa fuerza nominal que me indica la norma, eso se interpreta en los cálculos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un cálculo, ese es el factor de trabajo o esa es, perdón, la tensión de trabajo que se requiere. Y eso tengo que calcularlo con la fuerza nominal que me indica esta normativa. Pero cómo lo comparo, ¿no? ¿Y cuáles son, por ejemplo, si yo hago un sistema de aparejo, ahorcado, en vertical, ¿no? En U, también tiene un porcentaje de disminución de resistencia. Entonces, eso es lo que me indica esta normativa, ¿no? ¿Ya? Ahora, también tenemos la normativa ASME B30.10, que es ganchos, ¿no? En el ASME B30.4 y en el ASME B30.3 me hablan bastante, ¿ya? Sobre las torres grúa, ¿no? Que en el sector construcción, pues es muy común ver una torre grúa, ¿no? Por ejemplo, nosotros, y yo les consulto a ustedes, ingenieros, ¿qué solicitamos de una torre grúa, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos nosotros como supervisión, como ingenieros de seguridad? ¿Qué pedimos de una torre grúa para inspeccionar? ¿O qué documentos pedimos, ¿no? A ver, lo- los leo a ver en el chat. ¿Qué documentos solicitamos, ¿no? Hola, mi, ¿qué tal? No, no hay registro de asistencia, es una clase libre. PETS, ¿ya? ¿Qué cálculo? ¿Qué cálculo pedimos? ¿Qué capacidad de carga pedimos? A ver, certificado de inspección, ¿ya? Cálculo de plumas, cálculo de base torre, ya. De la base, ¿qué pedimos específicamente, no? Memoria de cálculo de material. Por ahí vamos, José, ¿no? Por ahí vamos. Exacto, ¿no? El estudio de suelos. Lo que nosotros ya pedimos dentro, lo primero que debemos pedir es el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Segundo, tenemos que pedir el diseño de la zapata que va a soportar, ¿no? Que va a soportar mi torre grúa, ¿no? ¿No? ¿Por qué? A ver, nosotros, previo a un proyecto, pues nosotros tenemos un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Que me indica referencialmente el tipo de suelo que nosotros podríamos tener, ¿no? En nuestro proyecto. Podría ser una grava, una arena, un limo, una arcilla o hasta roca, ¿no? Luego, pues nosotros en base a eso se extrae ¿no? Una muestra, se manda al laboratorio, se hace los cálculos y me saca la capacidad portante del terreno, ¿no? En base a la capacidad del portante del terreno, ¿no? Eh,
se empieza a calcular, pues, cuánto es el peso que va a soportar una carga, ¿no? Por ejemplo, mi capacidad portante tiene que ser mayor a la capacidad de la carga que va a recibir ese terreno. Y en base a la capacidad portante se hace el diseño de la zapata, ¿no? Y el diseño justamente el ASME B30.3 que me indica que el diseño de la zapata, ¿no? De una torre grúa tienen que estar calculados dos factores importantes. ¿Cuáles? Los asentamientos o los hundimientos. Es decir, si yo no tengo una capacidad portante adecuada en mi terreno, ¿no? Y este sea menor que la capacidad de la carga de toda la grúa, puede haber hundimientos, ¿no? Puede haber un hundimiento. O es también lo que me indica el ASME B30.3 es que eh, se tiene que calcular por volcadura, por torsión, ¿no? Por torsión. Entonces, es uno de los parámetros que vemos bastante en mecánica de materiales, ¿no? Tracción, compresión, torsión, ¿no? Entonces, justamente, el diseño que nosotros solicitamos tiene que estar, este cálculo, estos dos parámetros dentro del estudio o el diseño de la zapata, ¿no? ¿Quién valida el estudio de suelos? El estudio de suelos, pues es un especialista, un ingeniero civil con especialización en geotecnia o en mecánica de suelos, ¿no? Ahora, sí me pasó un proyecto que lo firmó un ingeniero civil, ¿no? Un ingeniero civil y cuando se le pidió la especialización como tal, no tenía la experiencia o no tenía pues el expertise en geotecnia o en estudio de mecánica de suelos, entonces, ¿no? O por su defecto un ingeniero especialista estructural, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pedir, ¿no? Ahora, justamente dentro de este estudio de mecánica de suelos tiene que haber la capacidad portante, indudablemente, ¿no? Entonces son los documentos. Eso a nivel de diseño, ¿no? Eso a nivel de diseño. Porque a veces, por ejemplo, cuando la supervisión me pide, no solamente, ¿sabes que quiero tu PETS? Ya, pero el PETS es ya el proceso de ejecución como tal, pero nosotros tenemos que ver desde la base, ¿no? Desde la base. Luego tenemos que ver, por ejemplo, ¿no? El anteproyecto, es decir, por ejemplo, solicitar si el radio de giro, ¿no? De una pluma, pues no va a interferir con alguna edificación, porque justo el AMP 30.1 me indica que esto, por ejemplo, no debe estar una carga, ¿no? Una carga no puede estar por encima de una vía pública, por ejemplo, ¿no? O no puede estar al costado de una excavación masiva. Y es algo que pasó en Jesús María hace unos meses atrás, ¿no? Que hubo una volcadura de una torre grúa, que pusieron su zapata, ¿no? ¿Ya? Que estos se deberían, pues, estuvo al costado de una excavación y sabemos que pues, cuando hay una excavación masiva y más aún si esto no tiene este sostenimiento, pues no va a tener la misma resistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí me dan criterios, ¿no? Previo a la instalación. Luego ya viene, pues, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Los PETs, claro, los PETs, los datos técnicos deberían estar incluidos en los PETs, claro, exacto, ¿no? Longitud de pluma, resistencia, el tipo, el modelo, ¿no? Todo eso debería estar incluido en el PETs. Es más, es una exigencia del ASME P30.1, ¿no? Que me indica que debe haber consideraciones de montaje, ¿no? De donde ahí se deben incluir los datos técnicos, ¿no? Ahora, la memoria de cálculo tiene que estar incluida en el PETS, no, pues no es otro documento aparte, ¿no? Es documento aparte, ¿no? Igualito, ¿no? El diseño de la zapata también, ¿no? Ya en el PETS debería estar cómo se va a hacer el montaje, ¿no? El montaje y luego el desmontaje, ¿no? Ya otro, puedo hacer otro, después otro PETS de la operación como tal, ¿ya? Y es más, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tener, por ejemplo, PETs, el diagrama de cargas, ¿no? Mediante el diagrama de cargas, nosotros ya sabemos más o menos cuánto es la máxima carga que aproximadamente vamos a cargar. Entonces vamos a ver si eso también con la longitud de pluma pues va a resistir, ¿no? Entonces sí, esos datos tendríamos que incluir en el PETS, ¿no? Entonces, eso es un poco sobre las torres grúas, ¿no?
En el ASME 30.5 vamos a ver las grúas móviles, inspección, los tipos de grúas móviles, ¿ya? La certificación, ¿qué certificación deberían estar las grúas móviles? ¿Ya? Inclusive del rigger también, ¿no? Lo que me indica el AS 930.5 es de que tanto el operador como el rigger tienen que ser personas pues calificadas. Ellos sí deben tener lo que decía su compañera hace un momento, deben tener una certificación y esta certificación debe ser emitida por una entidad que está acreditada por IRAM, por ASME, por OSHA, ¿no? No, no es que yo llevo este curso de aquí, ¿no? Llevo este curso y mañana voy a manejar una grúa, ¿no? No tiene que ser certificado por una entidad acreditada, ¿no? Y eso nosotros como ingenieros sí podemos revisar, ¿no? Podemos revisar el CV, la trazabilidad de la certificación. Toda certificación debe tener, ¿no? Un QR, debe tener un número de código donde acredita que la institución lo está brindando, ¿ya? El AS 930.30, todo lo que es izajes de personal en canastillas, y el AS 930.26, todo lo que es pues, elementos de izaje, grilletes, cáncamos, orejas, grapas, etcétera, ¿no? Entonces, un poco de las normativas que vamos a ver acá, ¿ya? Inclusive, por ejemplo, su compañero que me decía los datos técnicos, tenemos que considerar la velocidad de viento, ¿no? Tenemos que calcular la velocidad de viento, ¿no? Entonces, y ese dato técnico es muy importante. Ahora, el ASME, ¿qué me indica? ¿No? El ASME me indica que esta velocidad del viento me tiene que dar el proveedor de la torre grúa, ¿no? Es decir, el proveedor tiene que hacer tus cálculos y es el que me tiene que brindar, ¿ya? Y ahora, aquí hay un tema que no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Por ejemplo, en las obras públicas eh, está prohibido las subcontratas, ¿no? ¿No? ¿Ya? Ah, me dice, ¿cuánto es según norma? No, esto se calcula, ¿no? Esto se calcula, no es que está en una norma, esto se calcula según a la región geográfica. Eso está según a la región geográfica. Y, por ejemplo, el ASME P.30 se refiere a la normativa estructural o de cargas estructurales de Estados Unidos. Pero si nosotros queremos hacerlo un equivalente, está la E030 aquí en el Perú, la E020, la E030, que son normas técnicas, ¿no? Sobre cargas, y ahí podríamos ver, ¿no? Inclusive hay un mapa eólico. Eso cuando hagamos Torres Dura lo vamos a ver, ¿ya? Cómo se calcula o algo referencial, ¿no? Porque esto varía según a la zona geográfica, porque no es lo mismo hacer un izaje en Talara, que el viento es mucho más excesivo que, por ejemplo, en Tacna o en Pucallpa, ¿no? Donde los vientos son menores, inclusive en Huánuco también, ¿no? O sea, ¿no? Un cliente solicitó el control según su estándar, ¿es posible? Un cliente el control según su estándar. A ver, no, esto tiene que ser calculado. La velocidad del viento tiene que ser calculado. Y por lo general, el ASME P30.1 sí te indica que el proveedor tiene que brindarte este dato, estos cálculos, ¿no? Porque ellos son especialistas y expertos, ellos tienen que brindarte. Ellos sí. ¿En qué normativa? El ASME P30.9, ¿no? ¿Ya? Entonces, se me fue la idea, ¿no? Se me fue la idea. Ya. Entonces, sí, la E0.20, la E0.30, en base a eso nosotros podemos calcular en base a la región geográfica, ¿no? A la región geográfica. Y hay una fórmula que lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, eso sí debemos tener en consideración, ¿ya? Un poco para poder entender cuál es la naturaleza del izaje de cargas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver por acá. Cuando tenemos una torre grúa, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una torre grúa, ¿no? Sí, lo vamos a hacer cuando hagamos cuando hagamos en el tema 3, en la semana 3, en la semana 4 los cálculos, ¿no? Sí, sí vamos a realizar cálculos. Así como estoy dibujando en la pizarra,
sí hago yo los cálculos, ¿ya? Desarrollo paso a paso, ¿ya? Entonces ahí donde vamos a ver, ¿ya? Hoy es una clase introductoria. Ya los cálculos, según bueno, por política del Club de Ingenieros, pues ya cuando los que están en el Club VIP son los que hacemos los cálculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando tengo eh, una torre grúa, lo primero que calculamos, pues, ¿no? Lo primero que tenemos que pedir es la capacidad portante, ¿no? Es decir, la resistencia del suelo, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Inclusive, cuando hago grúas móviles y cuando voy a hacer izajes de gran envergaduras, 8 toneladas, 10 toneladas, etcétera, también tenemos que pedir la capacidad portante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si me voy al sur, a Ica, a Pisco, a las dunas, ¿no? Donde hay arena, si voy a hacer un cálculo de 10 o 12 toneladas, va a haber un ligero asentamiento. Entonces, lo que tengo que ver también ahí es la capacidad portante, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, también toda esta carga, todo este peso de mi torre grúa, ¿no? Va a ser una carga muerta, ¿no? Va a ser una carga muerta. La carga muerta, cuando yo hago diseño, pues es carga muerta más carga viva, más, ¿no? Y se hace una combinación y se hace el cálculo estructural. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo una torre grúa o tengo una grúa móvil, como lo vemos acá, ¿no? Tienen su propio peso y ese peso es transferido al terreno, ¿no? Entonces, yo tengo que calcular la carga muerta, ¿no? Y también la carga viva, ¿no? Por ejemplo, en una edificación, ¿no? La carga viva son los elementos o el peso de los elementos dinámicos, ¿no? Por ejemplo, en mi dormitorio, ¿qué tengo? Tengo la cama, tengo un escritorio, tengo mi ropero, tengo muebles, esos son carga viva, que también soporta la edificación, sí soporta, ¿no? Si, por ejemplo, me voy a una cocina, ¿no? La cocina, el refrigerador, la mesa, los estantes, todos son cargas vivas. Y haciendo esa similitud, ¿no? En nuestro izaje de cargas, justamente, ¿no? Acá está mi carga, ¿no? Acá está mi carga. Esta carga es la carga viva, ¿no? ¿No? Esta carga, el peso de esta carga, ¿no? El peso de esa carga es mi carga viva, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a ir variando, ¿no? Un día puedo hacer un izaje de 1 tonelada, 2 toneladas, es variable. ¿Qué más es bien hacer mi carga viva? Pues el peso de la eslinga, ¿no? El peso de la eslinga, que más o menos, lo más pesado, 18 kilos, 7 kilos, el más pesado, ¿no? Exagerando, 20 kilos, inclusive hasta más, ¿no? El peso del grillete, ¿no? El peso del grillete también es aunque muchos me dicen, sí, ingeniero, pero es insignificante para el cálculo, ¿no? Cuando nosotros hagamos el porcentaje de trabajo, esos 3 o 4 kilos que me pesa el grillete puede variar, ¿no? Inclusive si tengo, por ejemplo, 4 ramificaciones, ya no estamos hablando de un grillete, estamos hablando de 4 grilletes. Entonces ya son 20 kilos, o sea, eso también suma, ¿no? Si por ahí tengo un marco de izaje, también. Entonces, todo eso tengo que considerar. Entonces, la carga muerta más la carga viva, ¿no? Estos, esta carga, pues son transferidos al terreno, ¿no? La carga viva, ¿no? Más la carga muerta, ¿no? La carga muerta más la carga viva, ¿no? Entonces, vamos a poner acá la carga, ¿no? Entonces, esta carga, ¿no? ¿No? Tiene que ser menor, mucho menor a la capacidad portante, ¿no? A la capacidad portante del terreno, ¿no? Ujú. En obra articulada, pues la carga muerta siempre va a ser el peso como tal del equipo. El peso como tal del equipo siempre es la carga muerta. La carga viva son todos los elementos externos. La misma carga que voy a izar es un peso. Esa es una carga viva, ¿no?
Si estoy haciendo la slinga, también es una carga viva, ¿no? La carga muerta siempre es el peso propio, podríamos decir, el equipo, ¿ya? El peso propio del equipo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en una grúa móvil, ¿no? Acá, por ejemplo, pues todo el peso, ¿no? Es transferido mediante la pluma, ¿no? Mediante la pluma, ¿no? La pluma, ¿dónde? A la base. Y de la base, a ver, señores, ¿a dónde es transferido? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos, lo he resaltado, de esa base que recibe el peso propio, el peso de la carga como tal, eso es transferido al suelo. ¿Mediante qué elementos es transferido? Mediante los neumáticos. A ver, exacto, mediante los estabilizadores, ¿no? Los estabilizadores cumplen como una zapata, ¿no? Que es la transferencia de cargas, ¿no? Los estabilizadores tienen esa función, ¿no? Que es la transferencia de cargas, ¿ya? Entonces, eso más, es más o menos el comportamiento estructural tanto de una grúa. En este caso, en una grúa, ¿mediante qué elemento? Mediante la zapata. Acá justamente está la zapata, ¿no? Esta zapata transfiere carga al terreno, ¿no? De la carga, bueno, ¿no? En este caso, de la pluma al mástil, ¿no? Y del mástil a la zapata y del zapata al terreno, ¿no? Entonces, más o menos eso es el comportamiento estructural cuando yo voy a hacer cálculos, ¿no? Entonces, yo cuando hago mi porcentaje de trabajo, ¿no? Cuando hago mi porcentaje de trabajo, ¿no? Vamos a ver acá. Cuando hago mi porcentaje de trabajo, esto, ¿a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la carga viva más la carga muerta. Voy a agrandar un poquito, ¿no? Por entre la capacidad de la grúa, ¿no? De la capacidad de la grúa, entre la capacidad de la grúa, ¿ya? Entonces, aquí, esto de acá, bueno, multiplicado por 100 tiene que ser menor al 75%, ¿no? Eso tiene que ser menor al 75% para que no sea un mensaje crítico. Y justamente acá es donde vienen estos conceptos, ¿no? Preliminares que debemos conocer, ¿ya? Entonces, chicos, yo los invito a participar del curso. Es un curso muy introductorio, ¿no? En la primera sesión ya vamos a ver la interpretación de la normativa, ¿no? Vamos a ver conceptos estructurales, cálculos, ¿ya? Entonces, espero verlos en el curso y bueno, los dejo con el administrador. Muchísimas gracias, ingeniero Joseph. Una vez más, pues definitivamente una excelente presentación y también pues es un honor tenerlo una vez más como docente en nuestra institución, el Club de Ingenieros. Muchísimas gracias, ingeniero Joseph. Listo, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, estimados colegas, de igual manera pues les invitamos a aún permanecer en plataforma para brindarles la información correspondiente a los días, a las fechas, las horas de nuestro curso de especialización